Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión de desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Aquí tenemos, sí, las temáticas que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, la comprensión lectora, las competencias comunicativas, en este caso también la escritura con la literacidad crítica y finalmente pues vamos a dejar un espacio para que puedan compartir sus dudas. Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, la comprensión lectora es la captación del significado completo del mensaje transmitido por un texto leído. Sin embargo, la comprensión que el niño puede hacer de los textos depende en gran medida de las estrategias de lectura que se le enseñen para comprenderlos y de la posición que los adultos cercanos al niño que se inicia en esta habilidad adopten en torno a ella, así como de los ambientes alfabetizadores adecuados que encuentre para su fortalecimiento y retroalimentación continua, que quizás despierten en él su interés por la lectura. Sánchez señala que los maestros debemos utilizar todos nuestros recursos, debemos de crear conciencia en los alumnos de que nada hay tan importante en el arte de leer como comprender lo que se lee antes de comenzar una lectura. Así, varias veces al día, el maestro debe de preguntar a sus alumnos qué es lo más importante en la lectura que vamos a realizar. La respuesta debe de ser siempre categórica: comprender lo que leemos. El maestro en esta idea debe de desarrollar el rol de facilitador para que el infante mantenga una relación estrecha con el texto y enviar señales acerca de cómo leerlo y procesarlo hasta llegar a la comprensión, lo cual es la meta final de toda lectura y a la cual debe de asignarse la especial importancia, pues sin esta, leer sería una práctica aburrida y sin objetivo, perdiéndose motivación y sentido para el que está leyendo. Algunas ideas para mejorar la comprensión sería que siempre es importante darle más de una vuelta a cualquier texto que se va a leer. Es por esto que antes de leer debemos de siempre hacernos las siguientes preguntas: ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Y qué me dice su estructura? Siguiendo la misma lógica anterior, durante la lectura debemos de efectuar lo siguiente: formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, releer partes confusas, consultar el diccionario cuando haya alguna duda de alguna palabra, leer en voz alta para asegurar la comprensión, recuperar información reconociendo detalles. Por último, después de la lectura debemos de efectuar lo siguiente: resumir y sintetizar el conocimiento, tema e ideas principales, reconocer la secuencia temporal, acciones con motivos de la lectura, representaciones, murales, póster, canciones, rimas, generalizar el conocimiento, aplicar lo aprendido, es decir, lo nuevo a la realidad. Evalúa la respuesta del texto a las expectativas planteadas. Aquí están los diferentes niveles de comprensión lectora. Estaría un nivel literal o explícito. Encontramos las actividades de reconocer, de recordar y secuenciar. Está también un nivel inferencial o implícito. Encontramos las actividades de inferir, de comparar, contrastar, clasificar, indicar causa-efecto, predecir, estimar, interpretar, explicar, resumir, sintetizar y dar conclusiones. Y un nivel crítico o valorativo, en donde está la habilidad de evaluar, de juzgar, de criticar u opinar. Sabemos que la lengua no es un objeto de estudio en sí, sino también encontramos que se trata de un vehículo de comunicación y como tal no se debe de aprender, sino que se debe de usar. El objeto de aprendizaje es el propio medio de comunicación. El objetivo no debe de ser enseñar gramática, sino enseñar a hablar.
porque la lengua no es un contenido enseñable, sino que es una actividad que debe hacerse. Es un instrumento que se debe aprender a usar con propiedad y adecuación. Solo se puede aprender a hacer una actividad haciéndola. Solo se puede aprender un instrumento usándolo. La lengua y su dominio instrumental son aprendizajes lentos y progresivos, a menudo difíciles de medir y de observar, y también serían subconscientes. Una competencia es la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, prácticas necesarias para el desempeño eficiente, eficaz y creativo de una determinada función o actividad. Adquirir una competencia es sencillamente aprender a hacer lo que no se sabe haciéndolo. Es un conjunto de conocimientos y de habilidades que se van adquiriendo a lo largo del proceso de socialización de las personas, es decir, dentro y fuera de la escuela. Está socioculturalmente condicionado. Debe de ser entendida como una capacidad cultural de los hablantes y de los oyentes reales para comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas de comunicación en comunidades de hablas concretas. Trabajo en el aula. Se anima a los estudiantes a hablar de cosas que necesitan entender o aprender. Se les enseña que está bien preguntar y responder, escuchar preguntas y respuestas. Se les sugiere que escriban acerca de lo que les sucede para que puedan analizar sus experiencias y compartirlas con otros. Se les estimula a leer para informarse, para ampliar sus conocimientos y disfrutar de una buena historia. Leer es una práctica cultural. Consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado. Se basa en las experiencias previas, en esquemas cognitivos y propósitos del lector. ¿Para qué leer en la escuela? Para desarrollar competencias lingüísticas. Estas implican saber leer y escribir, ser capaz de comunicarse, pensar críticamente, razonar en forma lógica y utilizar los avances tecnológicos del mundo actual. Para desarrollar estas competencias se debe de enfrentar al alumno con experiencias comunicativas auténticas, se deben de interactuar con sus pares, deben de interactuar con usuarios competentes del lenguaje y proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. Es necesario señalar que el enseñar a leer de manera comprensiva debe de ser visto como un proceso de apoyo alumno, maestro, padre de familia y no desvincularlo de los conocimientos previos, del ritmo de aprendizaje del alumno y especialmente se debe de uno de fijar que aplique precisamente el alumno estrategias. Aquí encontramos diferentes estrategias como por ejemplo de predicción. En esta estrategia, el lector imagina el contenido de un texto previamente leído por la distribución o por las imágenes que lo conforman. De anticipación, que consiste en la lectura de una o varias palabras que lleven a descubrir las que van a completar la frase y van a anticipar el tipo de texto al que se refiere. De inferencia, que permiten complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto. De confirmación y autocorrección, que consiste en preguntarse de lo que va a tratar el texto durante y después de la lectura y se confirman las ideas que se tenían o se corrigen. Estaría también como estrategia el muestreo, que es la selección de información más destacada que identifica al lector y con la cual se queda. El monitoreo, que es el análisis de los procesos que se siguieron para llegar a la comprensión y que simboliza el cómo se le hizo. Estarían también estos videos acerca de leer y escribir en jóvenes,
precisamente pues nos llevan a la reflexión acerca en primer lugar de lo que sería la alfabetización informacional y después nos vamos a encontrar con precisamente acción poética, que se trata de un movimiento en el cual pues se le da a la literatura, a la escritura, pues una nueva dimensión, ¿sí? Que sería la dimensión de que los jóvenes deben de llevar a práctica la escritura y a partir de ello podemos encontrar una serie de reflexiones y una serie de transformaciones de su realidad. El concepto de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos. Abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etcétera. Estas serían ideas de Casani, que es precisamente un investigador español que se ha enfocado en el estudio de la literacidad crítica. La literacidad crítica tiene como antecedentes teóricos a la pedagogía crítica, la escuela de Frankfurt y el análisis crítico del discurso. La palabra como acción porque transforma el mundo, de acuerdo a Freire, aquí tenemos esta idea o esta frase que se compartía. Dice, quiero aprender a leer y escribir, dijo en cierta ocasión una campesina de Pernambuco, para dejar de ser la sombra de otros. La literacidad crítica va más allá de la lectura crítica, supone la interpretación por parte del lector a partir del diálogo con otros lectores, diversas situaciones y contextos en que se escribe un texto, al ejercicio de poder que se encuentra inserto en todo texto escrito, al conocimiento de los géneros discursivos y sus características. Hay nuevas formas de literacidad como la multiliteracidad, que hace referencia al hecho de que hoy leemos muchos textos y muy variados en breves espacios de tiempo. En Internet, por ejemplo, saltamos de una práctica a otra, de responder correos a buscar datos en páginas web, a consultar un blog, a chatear con amigos. En casa también pasamos de leer unos datos en televisión a leer el periódico, a leer una novela, etc. Al saltar de un texto a otro cambiamos de género, de idioma, de tema, de propósito y todo en un breve lapso de tiempo. Estaría también la idea de biliteracidad. Ya ha dejado de ser algo elitista o solo exclusivo de unos pocos privilegiados el hecho de leer y escribir en dos lenguas. Se trata de algo que cada día es más habitual. Estaría también la literacidad electrónica. Sabemos que la migración hacia Internet es continua, es irreversible. Esto no significa que vaya a desaparecer el libro, sino más bien a que se va a producir una reorganización de usos. Algunas prácticas van a ser electrónicas, como por ejemplo las reservaciones de hoteles, también la escritura y la lectura de revistas científicas, y otras van a resistirse al cambio, como la lectura de novelas. Usamos géneros electrónicos nuevos que suelen dividirse en dos grupos según la interacción sea simultánea o sincrónica o no. Hay que recordar que lo sincrónico sería, por ejemplo, un chat, un juego de simulación o una videoconferencia, y lo asincrónico, pues estaríamos hablando del uso del email, de la web, de los foros o de los blogs. La criticidad remite a leer críticamente, a comprender críticamente o a adoptar un punto de vista crítico. La lectura, sabemos que dentro de este ámbito hay dos concepciones. Una sugiere que leer críticamente es solamente alcanzar un grado superior de comprensión, hacer inferencias, capturar los detalles,
distinguir la opinión de los hechos. En una segunda concepción, leer críticamente requiere poder desarrollar una opinión personal de la lectura realizada. De acuerdo a lo anterior, Cassani considera que un lector crítico reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso con el contenido, la forma y el tono que le ha dado. Identifica la modalidad, actitud, punto de vista del autor respecto a lo que dice. Reconoce el género discursivo utilizado. Recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. Distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas. Evalúa la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, los ejemplos o los datos. Estar literalizado es tener un conocimiento tal de los textos que se encuentran en la vida cotidiana que se puede interactuar con ellos para extraerles el máximo de información de acuerdo con las propias necesidades. La comprensión lectora es el concepto que abarca todas las capacidades, no solo para leerlo, sino para usarlo en la vida real, y una de las nociones esenciales de este enfoque de competencias para la vida es el concepto de literacidad. ¿Por qué entonces el proceso de estar pues alfabetizados o el proceso de literacidad es tan difícil? Porque un acto o un lector auténtico no es tan solo una manifestación de la mente, sino del sentimiento y del compromiso hacia la acción. ¿Qué enemigos de la literacidad debemos de vencer? El desinterés, el aburrimiento, la memorización ciega, el simple cumplir con lo que la autoridad exige. Estarían también el uso de las estrategias metacognitivas. Sabemos que la metacognición es un conocimiento sobre los propios procesos cognitivos. La investigadora Mateos nos ofrece una definición. Nos dice que la metacognición es el conocimiento que uno tiene y el control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y en general sobre la propia actividad cognitiva. Se trata de aprender a aprender, facilitando la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control de estos procesos. Flavel nos dice que las metas cognitivas son los objetivos explícitos o implícitos para realizar y controlar una actividad cognitiva. Las estrategias son todas aquellas prácticas que el sujeto utiliza para llegar a sus objetivos de manera adecuada. Después de la realización de la tarea pueden preguntarse, teniendo en cuenta mis conocimientos previos, ¿cómo lo hice? ¿Qué podría haber hecho de otra forma? ¿Cómo puedo aplicar este tipo de pensamiento a otros problemas? ¿Necesito volver atrás en la tarea para llenar espacios blancos que han quedado en mi comprensión? Durante la supervisión, los estudiantes pueden preguntarse qué estoy haciendo, voy por el camino correcto, cómo debería proceder, qué información es importante y debo recordar, debería hacerlo de otra manera, qué puedo hacer si no entiendo algo. Después de la realización de la tarea puede preguntarse, teniendo en cuenta mis conocimientos previos, cómo lo hice, qué podría haber hecho de otra forma, cómo puedo aplicar este tipo de pensamiento a otros problemas. Necesito volver atrás en la tarea para llenar espacios blancos que han quedado en mi comprensión. Y pues bueno, aquí llegamos a un espacio para aclarar dudas.
Recordar que pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico de gabriela.centeno@upae.mx.